Aquí tienes una versión revisada del extracto, manteniendo la esencia y claridad del original. Estás a salvo ahora, Valentina, dijo ella, omitiendo deliberadamente su apellido mientras miraba el rostro de su salvador, Gabriel Mendoza. Con 35 años, Gabriel nunca esperó encontrar a nadie en ese camino rural durante la peor tormenta de la temporada. Había salido solo para asegurarse de que el ganado de su pequeña finca estuviera a salvo cuando escuchó la bocina desesperada en la distancia. «Tenemos que llegar a mi casa antes de que la corriente suba más», explicó, ayudándola a caminar por el lodo. «¿Hay alguien más en el coche?», preguntó él. «No, estoy sola», contestó Valentina, aferrándose a él mientras avanzaban con dificultad. La casa de Gabriel era modesta pero sólida, construida estratégicamente sobre una elevación natural del terreno. Al entrar, Valentina observó la simplicidad del lugar. Muebles básicos pero bien cuidados, pisos de cemento pulido y una pequeña colección de libros que parecían fuera de lugar en una casa de campesino. «Te traeré ropa seca», dijo él, desapareciendo brevemente en una habitación para regresar con una falda y blusas sencillas. «Eran de mi hermana. No son de diseñador, pero están limpias y secas». Valentina notó un tono extraño cuando mencionó, de diseñador, como si hubiera algo de resentimiento en su voz. «Gracias. Cualquier cosa es mejor que esto», respondió, mirando su propio vestido arruinado. Mientras Gabriel preparaba café en la pequeña cocina, Valentina se cambió rápidamente detrás de una manta que él había colgado como improvisado vestidor. La ropa era simple, pero cómoda. La última señal se registró cerca de Veracruz, pero es una zona extensa, dijo Javier, pasándose la mano por su cabello perfectamente peinado. «Encuéntrenla. La boda es en 2 meses y la fusión con Cosméticos Rivera depende de este matrimonio». Hizo una pausa significativa. «Ofrezcan una recompensa de 50,000 pesos a quien proporcione información sobre su paradero». Más tarde, en su oficina privada, Javier contempló la fotografía de Valentina en su escritorio. Era hermosa, sin duda, pero lo que realmente le interesaba era lo que representaba: la llave al Imperio Ruiz. Años de planificación cuidadosa no se verían arruinados por un berrinche sentimental. Tomó su teléfono y marcó un número que rara vez usaba. «Necesito que amplíes la búsqueda en Veracruz», ordenó sin saludar. «Quiero informes de cada hospital, hotel y estación de policía en esa zona. Valentina Ruiz tiene que aparecer». Mientras tanto, en la pequeña granja, los días de Valentina empezaron a adquirir una rutina sorprendentemente cómoda. Cada mañana aprendía algo nuevo. A ordeñar la única cabra que Gabriel poseía, a reparar la cerca dañada por la inundación, a hacer queso fresco. Sus manos, antes suaves y perfectamente manicuradas, desarrollaron ampollas que eventualmente se convirtieron en callos. Su piel, bronceada por el sol, ya no necesitaba el maquillaje caro que solía usar. Una tarde, mientras regresaban de revisar los cultivos, se encontraron con una anciana que caminaba apoyada en un bastón. «Gabriel, veo que tienes compañía», dijo la mujer, observándolos con curiosidad. Después de preparar juntos una comida sencilla, Valentina intentó nuevamente. «¿Por qué dejaste de ser arquitecto?» «El premio que vi era prestigioso». Gabriel cortó las verduras con más fuerza de la necesaria. «Creí que habíamos acordado no preguntar sobre el pasado». «Lo siento, es solo que», Valentina empezó, pero Gabriel la interrumpió con amargura. «¿No has oído hablar del desastre Herrera? La tragedia que costó 12 vidas porque el gran arquitecto Miguel Herrera no supervisó adecuadamente los materiales». «¿No recuerdas los titulares?» Valentina guardó silencio. Por supuesto que recordaba. Había sido un escándalo nacional. Un innovador proyecto de viviendas sociales que se derrumbó apenas 3 meses después de su inauguración. Entre las víctimas estaban la esposa e hija del arquitecto, que habían ido a visitar a una familia que vivía allí. «Sí, recuerdo», admitió suavemente. «Lo siento». El silencio se instaló entre ellos, pesado como la humedad que saturaba el aire después de la tormenta. Mientras tanto, en Ciudad de México, el caos reinaba en las oficinas centrales de Cosméticos Ruiz. Javier Delgado, impecablemente vestido con un traje azul marino, golpeaba la mesa de la sala de juntas. «Han pasado 3 días. ¿Cómo es posible que nadie sepa dónde está?» Los investigadores privados que había contratado intercambiaron miradas nerviosas. «Señor Delgado, hemos rastreado las cámaras de seguridad hasta la salida sur de la ciudad. Después de eso,
tomó carreteras secundarias donde no hay vigilancia. Su teléfono está apagado desde la noche de la fiesta, añadió otro. Texto revisado. Todo transcurría a la perfección hasta que Valentina decidió buscar a Javier para el brindis oficial. Debe estar en el estudio, señorita, le indicó uno de los meseros al verla escudriñando entre la multitud. Con el sonido de sus tacones resonando sobre el mármol italiano, Valentina se dirigió al estudio de su padre. La puerta estaba entreabierta, y lo que vio adentro destruyó en segundos la vida que había planeado. Javier, su prometido, besaba apasionadamente a Carla Méndez, su socia y supuesta amiga. El matrimonio es solo un trámite, cariño, escuchó decir a Javier mientras acariciaba el rostro de Carla. Una vez que tenga acceso a la fortuna de los Ruiz, podremos expandir el negocio a nuestra manera. Valentina es demasiado sentimental para los negocios. Sin hacer ruido, Valentina retrocedió, con las lágrimas nublando su visión. Sin pensarlo dos veces, tomó las llaves de su camioneta y huyó de la mansión bajo la lluvia torrencial que había comenzado a caer sobre la ciudad. Condujo sin rumbo, optando por carreteras rurales para evitar ser encontrada, mientras la tormenta empeoraba. Ahora, horas después, se encontraba atrapada en una inundación repentina en algún lugar remoto de Veracruz, con un desconocido intentando salvarla. La mano fuerte de Gabriel la jaló hacia afuera del vehículo justo cuando el agua alcanzaba el nivel del tablero. Valentina cayó torpemente en sus brazos, temblando no solo por el frío, sino por el miedo. «Mi nombre es Gabriel», dijo él, mientras la cargaba a través de la corriente hasta terreno más elevado. Cuando el edificio colapsó, descubrimos que él había reemplazado materiales de calidad por otros baratos, embolsándose la diferencia. 12 personas murieron, entre ellas mi esposa Rosa y nuestra hija Lucía, de solo 6 años. Valentina sintió que un nudo se formaba en su garganta. «Lo siento mucho», dijo. «Me absolvieron legalmente, pero la gente no olvida», continuó Gabriel. «Perdí todo. Mi reputación, mi familia, mi voluntad de vivir. Así que Miguel Herrera desapareció y Gabriel Mendoza nació en este rincón olvidado». El silencio que siguió estaba cargado de emociones. Sin pensarlo, Valentina tomó su mano. Para su sorpresa, él no la retiró. «También fui traicionada por alguien en quien confiaba», confesó ella, aunque su experiencia fue menos trágica. Por un momento, sus miradas se encontraron bajo la luz de la luna, y algo indefinible se produjo entre ellos. Una conexión, un reconocimiento mutuo de dos almas heridas. Gabriel apartó la mirada primero, retirando suavemente su mano. «Deberíamos descansar. Mañana hay mucho trabajo». Mientras se dirigía a su habitación, Valentina se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, no estaba contando los días para volver a su antigua vida. De hecho, la idea de regresar a Ciudad de México, a las juntas interminables y las fiestas superficiales, le provocaba una extraña sensación de vacío. Frente al pequeño espejo agrietado del baño, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sin maquillaje, con el cabello recogido simplemente, la piel besada por el sol. Se veía más joven, más auténtica. «¿Quién eres realmente?», se preguntó. Valentina sintió cómo sus mejillas se encendían. «Siempre tuvimos personal que se encargaba de eso», dijo, mientras Gabriel la miraba con renovado interés. «¿Quién eres realmente, Valentina? Las mujeres que conozco no hablan de personal como si fuera lo más normal del mundo», comentó él. «Solo alguien que quiere olvidar su vida anterior por unos días», respondió ella, esquivando su mirada penetrante. «¿No dijiste anoche que Miguel Herrera estaba muerto? Digamos que yo también estoy dejando atrás a alguien». El silencio que siguió fue tenso, pero breve. Finalmente, Gabriel asintió. «Justo trato. Yo no pregunto, tú no preguntas». Después del desayuno, Gabriel le mostró a Valentina cómo lavar los platos con agua de lluvia. Sus manos delicadas, acostumbradas solo a teclados de computadora y copas de champán, pronto se enrojecieron y agrietaron. «Tienes manos de princesa», comentó Gabriel con una media sonrisa al verla secar torpemente un vaso. «Pero se endurecerán con el tiempo». «No soy ninguna princesa», protestó ella, aunque era consciente de que su vida privilegiada la había mantenido alejada de estas realidades cotidianas. La mañana avanzó con Gabriel enseñándole tareas básicas: barrer el suelo de tierra del patio, alimentar a las gallinas y recoger vegetales del pequeño huerto trasero. Para sorpresa de ambos, aunque Valentina era increíblemente torpe al principio, aprendía rápido y no se quejaba.
Nunca pensé que las zanahorias salieran directamente de la tierra así, comentó con asombro infantil mientras extraía una del suelo. Un humilde campesino la rescató del agua sin imaginar que ella era una millonaria que se enamoraría de él. Por favor, ayúdame. El agua sigue subiendo, gritó Valentina desde el interior del lujoso sub. Su rostro era una mezcla de terror y desesperación mientras el agua ya le llegaba a la cintura. El hombre musculoso, con un machete en mano, la miró fijamente. La lluvia corría por su camiseta empapada, adherida a su cuerpo bien formado. Agárrese de mi mano ahora, ordenó él con una voz firme pero tranquilizadora, extendiendo su brazo hacia ella. La puerta está atascada. Tengo que romper el vidrio. No, espera, déjame intentar abrirla una vez más, suplicó ella, el pánico evidente en su voz mientras forcejeaba con la manija. Gabriel golpeó la ventana con el mango del machete, rompiendo el vidrio con precisión para no lastimarla. Ven conmigo si quieres vivir. El agua sigue subiendo y este auto se hundirá en minutos. La lluvia caía intensamente mientras Valentina Ruiz luchaba por salir del vehículo. 3 horas antes, nunca habría imaginado estar en esta situación. Su vida en Ciudad de México transcurría entre juntas ejecutivas, eventos sociales y la planificación de su boda con Javier Delgado, el hombre que creía conocer hasta esa misma tarde. La fiesta de compromiso en la mansión familiar de los Ruiz había sido el evento social del año. Valentina, heredera del imperio de cosméticos Ruiz, lucía radiante en su vestido de diseñador mientras saludaba a los invitados. Con ojos astutos y penetrantes, doña Esperanza observó a Valentina, quien estaba varada hasta que las carreteras se arreglaran. La anciana estudió a Valentina de pies a cabeza, como si pudiese ver a través de su disfraz de campesina. Tus manos han estado trabajando duro últimamente, comentó, tomando las manos de Valentina entre las suyas, arrugadas por la edad. Pero no nacieron para este trabajo, ¿verdad? Valentina retiró las manos, algo incómoda. Estoy aprendiendo. Todos estamos siempre aprendiendo, mijita, respondió doña Esperanza con una sonrisa enigmática. Especialmente aquellos que vienen de muy lejos, como tú. Después de despedirse y continuar su camino hacia el pueblo, Valentina notó que Gabriel parecía pensativo. ¿Quién es ella?, preguntó. Mi vecina. Llegó al pueblo hace unos años, poco después que yo, respondió Gabriel, vagamente. Es sabia, aunque a veces demasiado entrometida. Esa noche, sentados en el porche bajo un cielo estrellado incomparable al de la contaminada Ciudad de México, Gabriel finalmente se abrió un poco. Tenía un despacho exitoso en la capital, dijo de repente, mirando al horizonte. Diseñaba casas para ricos principalmente, pero mi pasión eran los proyectos sociales. Cuando gané el contrato para las viviendas Nuevo Amanecer, pensé que era mi oportunidad de cambiar vidas. Valentina escuchaba en silencio, temerosa de interrumpir aquel raro momento de apertura. Mi socio supervisaba las compras de materiales. Yo confiaba en él. Continuó Gabriel, con la voz volviéndose más dura. La tapa de la caja se deslizó, revelando un objeto brillante que contrastaba con la sencillez de todo lo demás en la habitación. Valentina se agachó para recogerlo y quedó paralizada al reconocerlo, un prestigioso premio de arquitectura. El nombre grabado en él la dejó sin aliento. Miguel Herrera, por innovación en diseño sostenible. Miguel Herrera, murmuró, mirando a Gabriel con confusión. La expresión de Gabriel cambió drásticamente. Una mezcla de dolor y furia cruzó su rostro. Le arrebató el premio de las manos y lo devolvió bruscamente a la caja. Ese hombre está muerto, dijo con voz tensa. Murió hace 5 años junto con todo lo que amaba. Valentina retrocedió, sorprendida por la intensidad de su reacción. De repente, recordó los titulares que habían dominado los medios años atrás. Miguel Herrera, el brillante arquitecto cuyo innovador proyecto de viviendas económicas se había derrumbado, matando a 12 personas, incluida su propia familia. Lo siento, no quería, comenzó a decir. Descansa, la interrumpió Gabriel, su voz más suave pero distante. Mañana será un largo día. Mientras se retiraba, Valentina se dio cuenta de que había encontrado refugio con un hombre que, como ella, estaba huyendo de su pasado, pero, a diferencia de ella, sus razones parecían infinitamente más trágicas. Esa noche, acostada en la cama sencilla mientras la lluvia seguía cayendo afuera, Valentina tomó una decisión impulsiva que cambiaría su vida para siempre. Por primera vez, sería solo Valentina, no la heredera Ruiz,
no la empresaria, no la socialite. Solo una mujer. Asterisco asterisco texto mejorado. Asterisco asterisco. Están llenas de tierra, comentó Valentina, observando las raíces con asombro. Gabriel la miró como si hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. ¿De dónde creías que venían? ¿Del supermercado? Bueno, sí. O sea, sé que crecen en la tierra, pero nunca había visto una recién sacada, admitió Valentina, sintiéndose avergonzada por su ignorancia. Para el mediodía, Valentina estaba exhausta, pero extrañamente satisfecha. Había algo gratificante en el trabajo físico que nunca había experimentado en su vida corporativa. Mientras Gabriel revisaba el perímetro de la propiedad para evaluar los daños de la inundación, Valentina se sentó en el pequeño porche, contemplando el paisaje. Las tierras bajas seguían bajo el agua, pero desde esa elevación podía ver kilómetros a la redonda. Era una belleza salvaje y auténtica que las vistas desde su penthouse nunca habían tenido. El camino principal sigue completamente inundado, informó Gabriel al regresar. Tu carro está casi sumergido, lo siento. Valentina se encogió de hombros. El lujoso SUV que hace 2 días consideraba indispensable ahora parecía sorprendentemente irrelevante. Era solo un carro. Solo un carro. Gabriel soltó una risa breve. Era un Mercedes GL último modelo. Cuesta más que esta casa y todo mi terreno juntos. La precisión con que identificó el vehículo sorprendió a Valentina. ¿Cómo sabes tanto de carros caros? No pareces el tipo. Un destello de incomodidad cruzó el rostro de Gabriel. Tuve otra vida. Te lo dije. Miguel Herrera conocía de carros caros. Su tono se volvió distante. Pero él ya no existe. Esa tarde, mientras, perdida en una tormenta, Valentina se encontró a sí misma en el lugar más inesperado. El amanecer llegó con una luz grisácea que se filtraba por la pequeña ventana. Despertó desorientada, tardando unos segundos en recordar dónde estaba. La cama sencilla, las paredes de concreto sin pintar y el sonido del agua goteando afuera eran tan diferentes de su penthouse en Polanco. Se incorporó lentamente, notando que alguien había dejado ropa limpia doblada sobre una silla. Una falda de algodón y una blusa blanca, ambas obviamente usadas pero impecablemente limpias. Al salir de la habitación, encontró a Gabriel en la cocina, preparando lo que parecía ser un desayuno simple. Buenos días, dijo él sin voltear. Espero que hayas podido descansar. Mejor de lo que esperaba, respondió Valentina, acomodándose en una silla de madera. Gracias por la ropa. Gabriel sirvió 2 platos con huevos revueltos, frijoles y tortillas recién hechas. El aroma hizo que el estómago de Valentina gruñera. Las carreteras seguirán inundadas por al menos 3 días más, comentó Gabriel mientras comían. Puedes quedarte aquí, pero tendrás que ayudar con las tareas. No mantengo huéspedes ociosos. Valentina asintió, disimulando su sorpresa. Nadie en su vida le había hablado con tanta franqueza, sin la deferencia que su apellido solía imponer. Por supuesto, aunque debo advertirte que nunca he. Hizo un gesto vago con las manos. Hecho tareas domésticas o de campo. Gabriel arqueó una ceja. ¿Nunca? ¿Ni siquiera lavar un plato? Su cama. Gabriel la recogió rápidamente, pero no antes de que Valentina vislumbrara un destello metálico en su interior. Fingió no haber notado nada, respetando el espacio de su anfitrión. ¿Qué hacías conduciendo en estas carreteras durante una tormenta así? Preguntó Gabriel al verla aparecer ya cambiada. Nadie local saldría con este clima. Valentina pensó en inventar una historia, pero la mirada directa y honesta de Gabriel la convenció de optar por una versión simplificada de la verdad. Estaba escapando, admitió, de una vida que resultó ser una mentira. Gabriel asintió, sin pedir más explicaciones, como si entendiera perfectamente lo que significaba huir del pasado. Puedes quedarte hasta que baje el agua. Las carreteras estarán bloqueadas por varios días según el pronóstico, pero no quiero molestarte. Seguro hay un hotel, añadió ella, un poco insegura. Gabriel soltó una risa breve. El hotel más cercano está a 40 kilómetros y probablemente también esté inundado. No te preocupes, tengo un cuarto extra. A medida que la noche avanzaba y la tormenta rugía afuera, compartieron una cena sencilla de frijoles, tortillas caseras y queso fresco. Valentina, acostumbrada a restaurantes de lujo, se sorprendió disfrutando la comida con un placer que hacía tiempo no sentía. Cocinas muy bien para ser. Comenzó, pero se detuvo al darse cuenta de lo que estaba por decir. Para ser un simple campesino, completó él con una leve sonrisa. No siempre fui campesino. La curiosidad de Valentina creció,
pero no presionó. Sabía que ella también guardaba secretos. Más tarde, mientras Gabriel le mostraba la pequeña habitación donde dormiría, Valentina tropezó accidentalmente con una caja parcialmente oculta bajo la cama. Gabriel la recogió rápidamente, pero no antes de que Valentina vislumbrara un destello metálico en su interior. Fingió no haber notado nada, respetando el espacio de su anfitrión. Cada día que pasaba sin revelar su verdadera identidad profundizaba el engaño. Esa noche, sentados en el porche bajo un cielo estrellado, Gabriel parecía inusualmente pensativo. ¿Te arrepientes de haberte quedado tanto tiempo?, preguntó de repente. Las carreteras están despejadas desde hace semanas. Valentina miró las estrellas, buscando las palabras adecuadas. No, estos han sido los días más reales de mi vida. ¿Reales? En mi vida anterior, todo era superficial. Reuniones con gente que sonreía falsamente, relaciones basadas en intereses, apariencias que mantener. Suspiró. Aquí, solo importa lo que realmente sabes hacer, lo que realmente eres. Gabriel sonrió levemente. ¿Y qué has descubierto que realmente eres? Una pésima recolectora de huevos. Bromeó Valentina. Pero una decente ordeñadora de cabras. Ambos rieron, y en ese momento sus miradas se cruzaron. La tensión que había estado creciendo entre ellos durante semanas se intensificó lentamente, como si les diera tiempo para retroceder. Gabriel se inclinó hacia ella. El primer beso fue tentativo, casi tímido. Una suave presión de labios bajo la luz plateada de la luna. Cuando se separaron, Valentina sintió un revoloteo en el estómago que ningún beso anterior había provocado. Nunca pensé sentir esto de nuevo, murmuró Gabriel, acariciando su mejilla con dedos ásperos por el trabajo. Yo nunca había sentido esto, respondió ella con honestidad. Los días siguientes transcurrieron en una especie de ensueño. Trabajaban juntos como antes, pero ahora los roces eran. Claro, aquí tienes una versión editada del extracto, manteniendo su esencia y claridad. La casa de Doña Esperanza era similar a la de Gabriel, pero estaba adornada con coloridos textiles tradicionales y plantas en macetas de barro. El aroma de los tamales recién hechos llenaba el ambiente. Mientras comían, la anciana observaba la interacción entre Gabriel y Valentina con ojos perspicaces. «Se ven bien juntos», comentó sin rodeos. No había visto a Gabriel sonreír así desde que llegó al pueblo. Valentina sintió que sus mejillas se calentaban, y Gabriel tosió incómodamente. «Doña Esperanza, siempre tan directa», murmuró Gabriel. «A mi edad, no hay tiempo para andarse con rodeos», respondió la anciana, sirviendo más café. «Cuando la vida te da una segunda oportunidad, hay que tomarla sin miedo». Después de comer, mientras Gabriel ayudaba a Doña Esperanza a mover unos muebles pesados, la anciana se acercó a Valentina, que lavaba los platos. «Ten cuidado, niña», dijo en voz baja. «Tus manos ya no son de princesa, pero tus ojos te delatan. No sé quién eres realmente, pero Gabriel ha sufrido demasiado para soportar otra decepción». Valentina dejó de lavar, sorprendida por la franqueza de la mujer. «Yo nunca le haría daño intencionalmente», respondió. «Las intenciones no siempre importan. Son los secretos los que lastiman», replicó Doña Esperanza, tomando las manos mojadas de Valentina entre las suyas. «Vi cómo lo miras y cómo él te mira a ti. Pero las relaciones construidas sobre mentiras son como casas sobre arena». Las palabras de la anciana pesaron sobre Valentina durante todo el camino de regreso. Sabía que tenía una decisión importante que tomar. Valentina recordaba la pregunta de Gabriel, y ahora la respuesta ya no parecía tan clara como lo había sido toda su vida. Había pasado un mes desde el rescate en la inundación. Aunque las carreteras se despejaron hace semanas, Valentina seguía allí, inventando excusas para no marcharse. Primero dijo que necesitaba ahorrar para el pasaje, luego que quería ayudar con la cosecha. Gabriel no cuestionaba sus razones, secretamente aliviado de que decidiera quedarse. Esa mañana, Valentina ordeñaba la cabra con una habilidad que hubiera sido impensable semanas atrás. Sus movimientos eran seguros, sus manos ya endurecidas por el trabajo diario. «Estás mejorando», comentó Gabriel, apoyado en el marco de la puerta del pequeño establo. «Ya no asustas a la pobre Manchas». Valentina sonrió, recordando sus desastrosos primeros intentos cuando la cabra había salido corriendo, derramando el balde de leche fresca. «Tengo un buen maestro», respondió, terminando su tarea y poniéndose de pie. Algo había cambiado entre ellos. Las miradas duraban un segundo más de lo necesario.
Sus manos se rozaban accidentalmente al pasarse herramientas o platos. Una nueva tensión, agradable pero innegable, flotaba en el aire. Después del desayuno, Gabriel anunció sus planes para el día. Voy a revisar el maizal del lado este. ¿Quieres venir o prefieres quedarte con las gallinas? Voy contigo, respondió Valentina sin dudar. Las gallinas me odian desde que intenté agarrar sus huevos la primera vez. Gabriel soltó una carcajada, un sonido que llenó de calidez el ambiente. Imagen. La historia oficial era que necesitabas tiempo a solas para reflexionar antes de la boda. Nada de campesinos ni pueblos olvidados. Valentina apenas prestaba atención, mirando sus manos, ahora ásperas y bronceadas, tan distintas de las perfectamente manicuradas que solía tener. Finalmente levantó la mirada y declaró: no habrá conferencia de prensa. Y no habrá boda. Javier despidió a los estilistas con un gesto impaciente. Cuando estuvieron solos, su fachada de preocupación amorosa se desvaneció. No seas ridícula, Valentina. Ya hemos pospuesto la boda una vez. La fusión con Cosméticos Rivera depende de este matrimonio. La fusión puede irse al diablo, respondió ella, con una calma que lo sorprendió. Te vi con Carla en la fiesta de compromiso. Lo escuché todo. Javier palideció momentáneamente, pero se recuperó rápido. Fue solo un desliz estúpido. Carla no significa nada para mí. Dijiste que yo era demasiado sentimental para los negocios y que el matrimonio era solo un trámite para acceder a la fortuna Ruiz. Valentina se levantó, enfrentándolo. Así que sí, tienes razón. Soy demasiado sentimental. No pienso casarme sin amor. La expresión de Javier se endureció. Piénsalo bien, Valentina. ¿Crees que tu padre aprobaría que rechazaras la fusión por un romance campestre? ¿Que abandonaras todo lo que él construyó por un don nadie? La mención de su padre tocó una fibra sensible. Ricardo Ruiz había dedicado su vida a construir el imperio de cosméticos, esperando que Valentina continuara su legado. Mi padre quería. Aquí tienes el extracto revisado. ___. Últimamente, se había vuelto más frecuente escuchar esas palabras. No te odian. Solo piensan que eres una ladrona incompetente. Mientras caminaban entre los surcos de maíz, Valentina respiró profundamente. El aire limpio, el sol en su piel, la tierra bajo sus pies descalzos. Sensaciones simples que nunca había valorado en su antigua vida. A veces me pregunto qué diría mi padre si me viera así, comentó, más para sí misma que para Gabriel. Tu padre es muy estricto, señaló Gabriel. Valentina dudó. Hablar de su familia revelaría demasiado sobre su verdadera identidad. Era un hombre de negocios. Construyó su empresa desde cero, respondió vagamente. Falleció hace 3 años. Cáncer. Lo siento, dijo Gabriel. Yo también. Valentina se detuvo, contemplando el horizonte. Él quería que siguiera sus pasos y lo hice. Pero a veces siento que perdí algo de mí misma en el camino. Gabriel asintió con comprensión. Mi padre era albañil. Quería que yo estudiara para tener una vida mejor. Cuando me convertí en arquitecto, estaba orgulloso. Hizo una pausa, la mirada perdida. Después del derrumbe, se negó a hablarme. Murió sin perdonarme. Valentina, impulsivamente, tomó su mano. No fue tu culpa. Era mi proyecto, mi responsabilidad, replicó Gabriel con voz endurecida. Debí revisarlo todo personalmente. Confié demasiado. Fuiste engañado, insistió Valentina. Como yo. Gabriel la miró fijamente, intentando descifrar un enigma. ¿Qué te hicieron, Valentina? ¿De qué huías realmente aquella noche? Antes de que pudiera responder, un grito los interrumpió. A lo lejos, doña Esperanza los saludaba desde el camino. Gabriel. Alternativamente, Javier y Valentina se miraron, la confusión transformándose en sospecha. Valentina extendió su mano hacia Gabriel. Javier Delgado, prometido de Valentina Ruiz, heredera de Cosméticos Ruiz, se presentó con una sonrisa calculadora. No puedo agradecerte lo suficiente por cuidar de mi futura esposa. El rostro de Gabriel se endureció al comprender la magnitud del engaño. Sus ojos, que habían mirado a Valentina con calidez apenas unas horas antes, ahora estaban fríos como el hielo. Ruiz, repitió, su voz apenas un susurro. Del Imperio Cosméticos Ruiz. Valentina dio un paso hacia él. Gabriel, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? Interrumpió él, su voz cargada de amargura. ¿Que me mentiste todo este tiempo? ¿Que te burlaste del campesino ingenuo? No, nunca fue así, respondió Valentina, intentando tomar su mano, pero él la rechazó. La señorita Ruiz ha estado bajo mucho estrés, intervino Javier,
dirigiéndose tanto a Gabriel como al camarógrafo que filmaba discretamente. Sufrió un episodio nervioso antes de nuestra boda. Estamos muy agradecidos por su hospitalidad, señor Mendoza, añadió Gabriel secamente. El camarógrafo se acercó más, capturando el dramático reencuentro. Javier, percibiendo la tensión, rodeó la cintura de Valentina con un brazo posesivo. Es hora de volver a casa, cariño. Tu padre estaría muy preocupado. Gabriel dio un paso atrás, su rostro una máscara de dolor y traición. ¿Era real algo de lo que vivimos? Preguntó en voz baja, solo para Valentina. ¿O fue solo un juego para ti, un experimento para? El siguiente extracto ha sido editado para mejorar la claridad y mantener la esencia del original. ___. Ver cómo vive la otra mitad. Todo lo que sentí fue real, susurró Valentina, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Gabriel, por favor. Pero él ya se había dado la vuelta, entró a la casa y cerró la puerta con un golpe seco. Javier aprovechó el momento para guiar a Valentina hacia la camioneta, murmurando para las cámaras, la traemos de vuelta a la civilización. La boda seguirá según lo planeado. Mientras la camioneta se alejaba, Valentina miró por la ventana trasera. La figura solitaria de Gabriel había salido al porche, observando su partida con una expresión indescifrable. A su lado, casi como una sombra protectora, estaba doña Esperanza, cuya mirada triste siguió la camioneta hasta que desapareció en la distancia. Valentina sintió que no solo dejaba atrás a Gabriel, sino también una parte de sí misma que había descubierto en aquel lugar sencillo, una parte auténtica que temía no volver a encontrar en el mundo artificial al que regresaba. El regreso a Ciudad de México fue como entrar en un mundo extraño y ajeno. Los rascacielos brillantes, el tráfico incesante, el ruido constante. Todo parecía excesivo para Valentina después de la simplicidad de la vida rural. La suite presidencial del Hotel Emperador, donde Javier había insistido en hospedarse para mayor privacidad, era más grande que toda la casa de Gabriel. El contraste era tan abrumador que Valentina se sentía mareada. Mañana tendremos una conferencia de prensa para anunciar tu regreso, explicaba Javier, mientras un equipo de estilistas esperaba para devolverle su imagen pública. Claro, aquí tienes una versión revisada del extracto. ___. Las miradas eran intencionales, abiertas y cálidas. Por las noches, compartían fragmentos de su pasado, o al menos, partes seleccionadas. Gabriel le habló de Rosa, su esposa fallecida, una maestra de primaria con una risa contagiosa y un amor por las plantas. También mencionó a la pequeña Lucía, que a sus 6 años ya mostraba un notable talento para el dibujo. El día del derrumbe, Rosa había llevado a Lucía a visitar a una familia en el edificio, antiguos alumnos suyos que habían conseguido uno de los apartamentos. La voz de Gabriel se quebró. Si hubiera hecho mi trabajo correctamente. Valentina lo abrazó con fuerza, ofreciendo consuelo en silencio. A medida que su relación se profundizaba, la culpa de Valentina por su engaño crecía. Cada vez que Gabriel hablaba de su desconfianza hacia los empresarios y los ricos que priorizaban las ganancias sobre las vidas, ella sentía una punzada de remordimiento. Una tarde, mientras Gabriel reparaba el techo de un cobertizo, Valentina escuchó voces desconocidas. 2 hombres en motocicletas se detuvieron frente a la casa. Buenas tardes, señorita, saludó uno, mostrando una fotografía. Estamos buscando a esta mujer. Se llama Valentina Ruiz. Hay una recompensa por información sobre su paradero. El corazón de Valentina se detuvo al reconocer su propia imagen en la fotografía. Era de la fiesta de compromiso, con su vestido de diseñador y su sonrisa perfecta. No la he visto, respondió con voz temblorosa, agradeciendo que su aspecto actual difería tanto de aquella imagen. Revisado, ***. Que fueras feliz, respondió Valentina, aunque sin la convicción que deseaba. Tu padre quería que fueras fuerte, replicó Javier. La industria está cambiando. Sin esta fusión, Cosméticos Ruiz perderá relevancia en 5 años. Valentina se acercó a la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo ella. La duda se instaló en su mente. ¿Estaba traicionando el legado de su padre por un sueño romántico? Necesito tiempo, dijo finalmente. Tiempo es lo que no tenemos, respondió Javier, suavizando su tono mientras se acercaba. La junta directiva espera una respuesta sobre la fusión esta semana. Si nos casamos, controlaremos el 62% del mercado latinoamericano. Valentina cerró los ojos,
recordando las palabras de Gabriel sobre cómo los empresarios priorizaban los números sobre las personas. ¿Era eso lo que estaba haciendo? Dame 3 días, pidió. Después te daré mi respuesta final. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, llamadas y apariciones públicas cuidadosamente orquestadas. Valentina sonreía mecánicamente para las cámaras, respondía preguntas ensayadas y se dejaba llevar de un compromiso a otro como una muñeca de porcelana. Por las noches, sola en su penthouse, miraba las estrellas desde su terraza, extrañando el cielo abierto de la finca, el sonido de los grillos y la presencia tranquila de Gabriel. El tercer día, durante una cena en un restaurante exclusivo, Javier ordenó champán para celebrar. Entonces, ¿cuál es tu respuesta?, preguntó levantando su copa. ¿Volvemos a programar la boda? Valentina observó su reflejo en la burbujeante bebida, contemplando su decisión. Revisado. Valentina sorbió el líquido burbujeante mientras reflexionaba sobre cómo lo que antes consideraba sofisticado ahora le parecía superfluo. De repente, preguntó: ¿cómo supiste que Gabriel era arquitecto? Cuando llegaste a la finca, lo llamaste campesino, pero nunca mencionaste su pasado como arquitecto. Los ojos de Valentina se estrecharon. Nunca te lo conté. Javier dudó un instante, lo suficiente para que Valentina confirmara sus sospechas. Debiste mencionarlo en algún momento, respondió con demasiada naturalidad. O tal vez lo investigué. Es natural que quisiera saber con quién estabas. Sin embargo, algo en su respuesta, y su ligera vacilación, encendió una alarma en Valentina. Esa noche, en lugar de regresar a su penthouse, se dirigió a las oficinas centrales de Cosméticos Ruiz. El edificio estaba casi vacío a esa hora, salvo por el personal de seguridad y algún ejecutivo trabajando hasta tarde. Valentina usó su tarjeta de acceso para entrar en el archivo corporativo, donde se guardaban documentos antiguos aún no digitalizados. Mercedes, la antigua secretaria de su padre que se negaba a jubilarse, la encontró allí rodeada de carpetas. Señorita Valentina, ¿qué hace aquí tan tarde? Busco información sobre un proyecto de construcción de hace 5 años, las viviendas Nuevo Amanecer. La anciana frunció el ceño. ¿El proyecto del arquitecto que se derrumbó? Fue un escándalo terrible. ¿Cosméticos Ruiz tuvo algo que ver? Mercedes pareció incómoda. Su padre estaba muy enfermo en esa época. El señor Delgado manejaba muchas operaciones subsidiarias. Texto mejorado. Valentina sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué tenía que ver Javier con ese proyecto? Ese año, Cosméticos Ruiz había diversificado hacia el mercado lucrativo de materiales de construcción. Mercedes bajó la voz. El señor Delgado era el enlace con los contratistas. Él aprobaba los presupuestos. Con manos temblorosas, Valentina continuó revisando documentos hasta que encontró lo que buscaba: contratos, facturas y órdenes de compra firmadas por Javier. Había autorizado la sustitución de materiales de alta calidad por otros más baratos en varios proyectos, incluido Nuevo Amanecer. Mi padre nunca lo supo, ¿verdad?, preguntó Valentina, sintiendo náuseas. Mercedes asintió tristemente. Don Ricardo ya estaba muy enfermo. Confiaba ciegamente en el señor Delgado. Valentina guardó las evidencias en su bolso, su mente trabajando a toda velocidad. No solo había descubierto que Javier la había engañado, sino que también era responsable indirecto de la tragedia que destruyó la vida de Gabriel. Mientras tanto, en el pueblo, Gabriel intentaba retomar su rutina como si el mes que Valentina pasó allí nunca hubiera ocurrido. Pero todo le recordaba a ella: el huerto que plantaron juntos, las mejoras en el corral de las gallinas, incluso el perro callejero que ella adoptó y que ahora lo seguía a todas partes. Doña Esperanza lo visitaba diariamente, llevándole comida y obligándolo a hablar. «Te estás marchitando como planta sin agua, muchacho», le regañó una tarde. «¿Hasta cuándo vas a castigarte?» Ella me mintió. A Javier con desconfianza, mientras Valentina se levantaba lentamente, su corazón latiendo con fuerza. «Valentina, ¿qué está pasando?», insistió Gabriel, tratando de entender la situación. Valentina respiró hondo, reuniendo el coraje necesario para enfrentar la verdad que había estado ocultando. «Gabriel, tengo que contarte algo», dijo, su voz apenas un susurro. «Hace un mes, decidí dejar mi vida anterior atrás. No podía seguir viviendo bajo las expectativas de ser la heredera de los Cosméticos Ruiz. Necesitaba encontrarme a mí misma». Javier avanzó, interrumpiendo con su tono autoritario. «No puedes esconderte para siempre, Valentina. Tu familia te necesita, la empresa te necesita.
Gabriel se interpuso entre ellos, protegiendo a Valentina con su postura firme. Esta es su decisión, Javier. No puedes forzarla a volver a un mundo que no desea. Valentina, con los ojos llenos de determinación, se adelantó. No regresaré, Javier. Mi lugar está aquí, con Gabriel. Es hora de que mi familia lo entienda. La tensión en el aire era palpable, pero Valentina sintió un alivio al fin, habiendo enfrentado su pasado. Gabriel, tomando su mano, le ofreció el apoyo que necesitaba. Juntos lo resolveremos, prometió él, y Valentina supo que había tomado la decisión correcta. La lluvia finalmente amainó, y Valentina salió al patio de la escuela para tomar aire. Estaba exhausta, sucia y empapada, pero extrañamente satisfecha. Este trabajo tangible, con resultados inmediatos, le recordaba por qué había amado su tiempo en la finca. «Te ves como cuando te encontré la primera vez», dijo una voz familiar detrás de ella. Valentina se giró para ver a Gabriel, tan empapado y cansado como ella, sosteniendo 2 tazas de café humeante. «Excepto que esta vez fui yo quien vino voluntariamente a la inundación», respondió ella, aceptando la taza que él le ofrecía. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, lleno de palabras no dichas y sentimientos contradictorios. «¿Por qué volviste?», preguntó finalmente Gabriel. «Me enteré de la inundación. Quería ayudar. Podrías haber enviado dinero o un equipo de ayuda. No tenías que venir tú misma». Valentina tomó un sorbo de café, ganando tiempo para ordenar sus pensamientos. «También vine por ti», admitió al fin. «Supe que Javier estuvo aquí y conozco sus métodos». La expresión de Gabriel se ensombreció. «¿Tu prometido?». «Ex prometido», corrigió Valentina. «Cancelé la boda y la fusión empresarial». Algo brilló en los ojos de Gabriel. Una mezcla de esperanza y duda que rápidamente se desvaneció. «Deberíamos volver adentro», dijo, evitando el tema. La temperatura está bajando. Mientras regresaban al refugio, Valentina decidió que era momento de la verdad. «Descubrí algo sobre el derrumbe de Nuevo Amanecer», dijo abruptamente, haciendo que Gabriel se detuviera en seco. ¿Sobre quién realmente autorizó él? A la atención de Gabriel. La fusión fue cancelada esta mañana durante una conferencia de prensa sorpresa, confirmó la reportera, emocionada por la reacción que generó. Anunció que Cosméticos Ruiz no se fusionará con Rivera Internacional y que la boda ha sido cancelada. Es el escándalo empresarial del año. Gabriel sintió una mezcla de confusión y esperanza. Valentina había cancelado todo por él. Antes de que pudiera procesar esta información, una lujosa camioneta negra se detuvo junto al equipo de televisión. De ella descendió Javier Delgado, con expresión furiosa. Mendoza lo saludó fríamente. «Necesitamos hablar en privado», dijo Javier. La reportera y su equipo captaron el tenso encuentro, pero Gabriel los ignoró, concentrándose en el hombre frente a él. «No tenemos nada de qué hablar», respondió, dándose la vuelta para marcharse. «Se trata de lo que le pasó a tu familia», dijo Javier, haciendo que Gabriel se detuviera en seco. «Sé quién eres realmente, Miguel Herrera». Gabriel se giró lentamente. «¿Qué sabes tú de mi familia?». Javier sonrió con suficiencia, aprovechando que los camarógrafos se habían alejado lo suficiente para no escucharlos. «Sé que tu socio no actuó solo al sustituir los materiales. Alguien más autorizó esos cambios. Alguien con conexiones en Cosméticos Ruiz». La sangre de Gabriel se heló. Durante años había buscado respuestas, tratando de entender cómo su socio había logrado engañar a todos. «¿Estás diciendo que?» «Estoy diciendo que deberías mantenerte alejado de Valentina», interrumpió Javier. «Sería una lástima que la prensa descubriera que». Lluvia finalmente comenzó a amainar. Valentina se detuvo un momento para observar el refugio en la escuela. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero ahora por una razón diferente. La figura de Gabriel aún se distinguía entre el caos, incansable en su labor. Había sido un día agotador, pero ver a la comunidad unida le infundía una renovada esperanza. Mientras caminaba entre los voluntarios, susurraban a su paso, aún asombrados por su presencia, Valentina Ruiz, la millonaria que había regresado a sus raíces para ayudar en un momento crucial. Al acercarse a Gabriel de nuevo, notó que su mirada era menos dura, aunque todavía cargada de reservas. «Gracias por lo que has hecho hoy», dijo él, sin dejar de vigilar el entorno. Valentina asintió, consciente de que las palabras eran innecesarias. Había regresado para hacer una diferencia, y esta era solo el comienzo. Ambos volvieron a sus tareas, sabiendo que, aunque quedaba mucho por hacer, habían dado un paso importante hacia la recuperación.
Título: Justicia en el caos. Int. Fiscalía. Día. Valentina, tensa pero decidida, se sienta frente al fiscal, quien examina los documentos con expresión grave. Fiscal: la sustitución de materiales de calidad por otros inferiores. Esto podría reabrir el caso del derrumbe. ¿Es consciente de las implicaciones, señorita Ruiz? Su empresa podría enfrentar demandas millonarias. Valentina: lo estoy. Y estoy preparada para establecer un fondo de compensación para las familias afectadas, pero primero quiero que se haga justicia. EXT. Fiscalía. Día. Mientras Valentina sale del edificio, su teléfono suena. Es una llamada urgente de Mercedes. Mercedes, VO, señorita Valentina, el señor Delgado fue visto dirigiéndose hacia el pueblo donde estuvo usted. Llevaba un equipo de prensa con él. El corazón de Valentina late con fuerza. Conociendo a Javier, sabe que intentará manipular o amenazar a Gabriel. Valentina: prepara el helicóptero. Salgo para allá ahora mismo. EXT. Cielos sobre la región. Día. El camino de regreso al pueblo se le hace eterno, incluso en helicóptero. Desde el aire, Valentina observa con horror el desbordamiento del río tras las recientes lluvias. Gran parte del pueblo está nuevamente bajo el agua. EXT. Pueblo. Día. Al aterrizar en un terreno elevado, Valentina se encuentra con escenas de caos. Habitantes evacuando, animales siendo trasladados a zonas altas, equipos de rescate improvisados trabajando frenéticamente. En medio de todo, organizando los esfuerzos, está Gabriel. El caos de la inundación es absoluto. Valentina desciende del helicóptero, decidida a enfrentar lo que venga. Después de trabajar codo a codo organizando la evacuación hacia las aulas del segundo piso, la experiencia arquitectónica de Gabriel resultó invaluable para evaluar la estructura y diseñar refuerzos de emergencia. Exhaustos pero satisfechos al ver que todos estaban a salvo, se sentaron en las escaleras exteriores que conducían al segundo piso, ahora la única parte visible de la entrada. «Funcionaste bien en crisis», comentó Gabriel, mirándola de reojo. La Valentina que conocí en la finca habría gritado al ver sus zapatos mojados. Valentina sonrió levemente. Esa Valentina era real, ¿sabes? Solo que estaba aprendiendo. Y esta Valentina, la heredera que renuncia a fusiones millonarias y enfrenta escándalos corporativos, también es real. Tan real como tú, Gabriel. O debería decir Miguel. Gabriel miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomar entre nubes dispersas. Miguel murió con Rosa y Lucía, dijo suavemente. Pero tal vez, solo tal vez, partes de él siguen vivas en Gabriel. En ese momento, doña Esperanza se acercó a ellos, caminando con dificultad por los escalones mojados. Ustedes dos deberían descansar, regañó con cariño. Han estado trabajando toda la noche. Estamos bien, doña Esperanza, respondió Gabriel, ayudándola a sentarse junto a ellos. ¿Cómo está su casa? Bajo el agua, como la mitad del pueblo, suspiró la anciana. Pero los muros son fuertes. Sobrevivirá, como yo. Valentina notó algo peculiar en la interacción entre ellos, una familiaridad que iba más allá de simples vecinos. Gabriel mecó. Valentina estaba involucrada sentimentalmente con el arquitecto responsable de una tragedia que cobró la vida de 12 personas. Fui exonerado, gruñó Gabriel. Legalmente, tal vez, respondió Javier, pero el tribunal de la opinión pública es menos indulgente. Javier se acercó, su mirada fija y decidida. Valentina ha dedicado su vida a honrar el legado de su padre. ¿Realmente crees que arriesgaría su reputación por una aventura contigo? Las palabras de Javier golpearon a Gabriel como puñetazos. La duda comenzó a invadir su mente. ¿Y si Javier tenía razón? ¿Y si Valentina se arrepentía de su decisión cuando su relación afectara su imagen pública? Si realmente te importa, continuó Javier, la dejarás seguir con su vida. Ella pertenece a otro mundo, Mendoza, uno en el que tú solo serías una distracción efímera, un capricho exótico. Gabriel guardó silencio, luchando contra sus inseguridades más profundas. Las palabras de Javier resonaban en sus miedos más íntimos. Piénsalo, finalizó Javier, regresando a su vehículo. A veces, si realmente amas a alguien, lo mejor es dejarlo ir. Mientras la caravana de vehículos se alejaba, Gabriel permaneció inmóvil, desgarrado entre el anhelo de su corazón y el temor de arruinar la vida de Valentina. Lo que Gabriel ignoraba era que, en ese mismo momento,
Valentina estaba en la oficina del fiscal general presentando pruebas contra Javier por fraude corporativo y negligencia criminal en el derrumbe de las viviendas Nuevo Amanecer. Los documentos demostraban que Javier Delgado había autorizado personalmente la construcción defectuosa. Gabriel continuó su trabajo de reparar la cerca, respondiendo secamente. ¿Y tú no le mentiste a ella? Insistió la anciana. ¿No le ocultaste quién era realmente? Es diferente, respondió Gabriel. ¿Por qué? ¿Porque eres pobre y ella rica? Doña Esperanza sacudió la cabeza. El orgullo es mala compañía para dormir, Gabriel. Antes de marcharse, la anciana dejó varios periódicos viejos sobre la mesa. Esa noche, a regañadientes, Gabriel los revisó. Eran artículos sobre Valentina Ruiz antes de su desaparición. Inaugurando una fundación para mujeres de escasos recursos, implementando políticas de sustentabilidad en su empresa, rechazando ofertas de multinacionales que querían trasladar la producción fuera de México. No era la imagen de la empresaria despiadada que él había imaginado. Al día siguiente, Gabriel se encontraba en el mismo lugar donde había rescatado a Valentina, contemplando el camino ahora seco, cuando escuchó el sonido de varios vehículos acercándose. Su corazón dio un vuelco, pensando por un momento que podría ser ella, pero al acercarse vio que se trataba de un equipo de televisión. Una reportera se aproximó con micrófono en mano. Señor Gabriel Mendoza, somos de Noticias Nacionales. Queremos entrevistarlo sobre Valentina Ruiz, la heredera que estuvo viviendo con usted. Gabriel retrocedió, incómodo. No tengo nada que decir. ¿Es cierto que tuvieron un romance? ¿Qué piensa de su inminente boda con el empresario Javier Delgado? Insistió la reportera. Hay rumores de que ella canceló la fusión empresarial por usted. Esto captó la atención de Gabriel. Gabriel, cargado de emoción, finalmente tomó la mano de Valentina y la entrelazó con la suya. No será fácil, murmuró. Ambos llevamos pasados complicados. Los mejores futuros se construyen sobre pasados imperfectos, respondió Valentina mientras apretaba su mano. Doña Esperanza, sonriendo, asintió con aprobación. Ahora vayan a descansar un poco, par de testarudos. El pueblo los necesitará fuertes en los próximos días. Durante la semana siguiente, mientras las aguas retrocedían lentamente, Valentina y Gabriel trabajaron juntos en la reconstrucción inicial. Ella utilizó sus contactos empresariales para obtener materiales y fondos, mientras él aportaba su conocimiento arquitectónico para diseñar estructuras más resistentes a futuras inundaciones. La noticia del arresto de Javier Delgado por fraude corporativo y negligencia criminal sacudió al pueblo. Los periódicos especulaban sobre la conexión entre el escándalo empresarial y la relación de Valentina con el misterioso campesino. Una tarde, mientras revisaban planos en la escuela que aún funcionaba como centro comunitario, Gabriel tocó el tema que habían estado evitando. ¿Qué pasará cuando termine la emergencia?, preguntó sin levantar la vista de los dibujos. Tienes una empresa que dirigir en la ciudad. Yo tengo una finca que reconstruir aquí. Valentina dejó el lápiz y lo miró directamente. ¿Qué quieres que pase? Gabriel finalmente alzó la mirada. Quiero que seas feliz, Valentina, pero no puedo pedir. Valentina miró directamente a los ojos de Gabriel, su voz firme y decidida. Javier era el enlace entre tu socio y los proveedores de materiales. Encontré documentos con su firma aprobando la sustitución de materiales. Gabriel, atónito, apenas podía procesar lo que escuchaba. ¿Tienes pruebas?, preguntó, incrédulo. Las presenté esta mañana al fiscal general. Reabrirán el caso, afirmó Valentina, dando un paso hacia él. Mi padre estaba muy enfermo, y Javier aprovechó para tomar decisiones sin su conocimiento, maximizando ganancias a costa de la seguridad. Gabriel se pasó una mano temblorosa por el rostro húmedo. ¿Por qué harías esto, implicando a tu propia empresa? Porque es lo correcto, respondió Valentina con sencillez. Y porque te amo, Gabriel. No podía soportar saber que el hombre que me pidió matrimonio era responsable de la tragedia que te destruyó. La confesión quedó suspendida entre ellos, frágil como un corazón expuesto. Gabriel luchaba con emociones encontradas. Tu empresa enfrentará demandas millonarias, dijo finalmente. Lo sé, ya he creado un fondo de compensación para las familias afectadas, aseguró Valentina, sosteniendo su mirada. El dinero no devolverá vidas, pero es un comienzo. Antes de que Gabriel pudiera responder, fueron interrumpidos por gritos urgentes. Uno de los diques improvisados había cedido, y el agua amenazaba con alcanzar el refugio. Todos a los pisos superiores, ordenó Gabriel, su voz recuperando la autoridad. Valentina,
ayuda a los niños. Durante las siguientes horas, el caos. Cargado de emociones no expresadas. Doña Esperanza soltó un suspiro tembloroso, mientras Valentina sentía el peso de las revelaciones en su pecho. Entonces, usted ha estado aquí todo este tiempo, observando desde las sombras, dijo Gabriel, su voz un susurro de incredulidad. Sí, hijo, nunca quise interferir, solo estar cerca, respondió doña Esperanza, apretando suavemente la mano de Gabriel. Valentina, aún asimilando la historia que acababa de escuchar, preguntó con cautela, ¿y ahora? ¿Qué sucede ahora que todo ha salido a la luz? Doña Esperanza sonrió con ternura, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y esperanza. Ahora es momento de sanar y avanzar, dijo, mirando a Gabriel con cariño. Es hora de que todos encontremos un nuevo comienzo. Gabriel asintió lentamente, su expresión suavizándose mientras la comprensión lo envolvía. Será difícil, pero estoy dispuesto a intentarlo, admitió, su voz firme. Valentina, sintiendo una nueva conexión con los dos, agregó, no estás solo, Gabriel. Estoy aquí para apoyarte, para apoyarnos. El silencio que siguió ya no estaba lleno de secretos, sino de promesas de un futuro más brillante, un futuro donde el perdón y el amor podrían florecer. En esos años, Rosa y Lucía descansaban en paz, sabiendo que Miguel, ahora conocido como Gabriel, había encontrado un nuevo propósito y amor. La vida, como el río que antes había traído destrucción, finalmente hallaba un cauce pacífico, prometiendo renovación y crecimiento. 3 meses después de la segunda inundación, el pueblo empezaba a mostrar señales de recuperación. Donde antes se levantaban casas precarias, ahora se erigían estructuras más sólidas, preparadas para resistir futuras crecidas del río. El centro comunitario, completamente renovado, albergaba ahora una clínica, una biblioteca y un espacio para capacitación. Valentina se había mudado a una pequeña casa cerca de la finca de Gabriel, dividiendo su tiempo entre el pueblo y Ciudad de México, donde seguía supervisando la transformación de Cosméticos Ruiz. Su lujoso penthouse ahora le parecía frío y vacío comparado con la calidez de su nueva vida. Esa mañana, Valentina se preparaba para una videoconferencia crucial con la junta directiva. Sobre la mesa rústica que usaba como escritorio improvisado, había documentos esparcidos. Su laptop de última generación contrastaba con el entorno sencillo. Buenos días, señores, saludó formalmente cuando las caras de los ejecutivos aparecieron en pantalla. Gracias por reunirse con tan poca anticipación, respondió el presidente de la Junta, un hombre de 60 años que había trabajado con su padre. Entendemos que tiene una propuesta para presentarnos. Así es, dijo Valentina mientras activaba su presentación. Presentación, *. Como saben, tras la cancelación de la fusión con Cosméticos Rivera y los escándalos relacionados con el señor Delgado, nuestra empresa necesita un nuevo rumbo. Durante la siguiente hora, Valentina expuso su visión. Transformar Cosméticos Ruiz en una empresa comprometida con la sustentabilidad, utilizando ingredientes naturales producidos por comunidades rurales y destinando el 15% de las ganancias a la Fundación Nuevo Amanecer, dedicada a proyectos de vivienda digna y recuperación de zonas afectadas por desastres naturales. Reconoció que estos cambios requieren una inversión inicial, pero las proyecciones a 5 años muestran un crecimiento sostenido y una mejora significativa en nuestra imagen corporativa. Los rostros en la pantalla mostraban diversas reacciones, desde escepticismo hasta un interés cauteloso. Es una propuesta arriesgada, señorita Ruiz, comentó una ejecutiva. ¿Está segura de que nuestros accionistas estarán dispuestos a esperar resultados a largo plazo? Los consumidores están cambiando, respondió Valentina con convicción. Buscan empresas con propósito, no solo productos. Mi padre construyó este imperio entendiendo las necesidades de su tiempo. Ahora debemos hacer lo mismo. Tras una serie de preguntas técnicas, llegó el momento de la votación. Valentina contenía la respiración mientras los ejecutivos deliberaban en una sala virtual privada. Gabriel entró silenciosamente, colocando una taza de café junto a ella y apretando su hombro en señal de apoyo. ¿Cómo va?, susurró. Están votando, respondió Valentina, sin apartar la vista de la pantalla. Mientras supervisaban las obras del nuevo centro cultural, un helicóptero sobrevoló el pueblo y aterrizó en un claro cercano. Instantes después, un grupo de hombres con trajes y maletines se aproximó. Señorita Ruiz,
saludó el que parecía ser el líder. Soy Eduardo Rivera de Cosméticos Rivera Internacional. Valentina se tensó inmediatamente. Rivera había sido el principal promotor de la fusión que ella había cancelado. Señor Rivera, vaya sorpresa, respondió profesionalmente. ¿Qué lo trae por aquí? Curiosidad, principalmente, sonrió el empresario, mirando alrededor. Quería ver personalmente qué fue tan importante como para que rechazara una fusión millonaria. Su tono era casual, pero había un filo en sus palabras que no pasó desapercibido para Gabriel, quien dio un paso adelante, protectoramente. ¿Y ahora que lo ve, está satisfecho?, preguntó Valentina con calma. Rivera observó las construcciones en proceso, los voluntarios trabajando, la evidente transformación del pueblo. Debo admitir que es inesperado, concedió. Cuando Javier me habló de su proyecto rural, imaginé algo más simbólico, un gesto de relaciones públicas, no una transformación real. Nunca me interesaron los gestos vacíos, señor Rivera, respondió Valentina, manteniendo su mirada firme. Si me disculpa, tenemos trabajo que hacer. Por supuesto, dijo Rivera, entregando una tarjeta a Valentina. Pero antes de irme, quisiera hacerle una propuesta alternativa. Nuestras compañías podrían colaborar en iniciativas sociales como esta, sin necesidad de una fusión. Asterisco asterisco texto mejorado. Asterisco asterisco. Cuando Rivera y su comitiva se marcharon, Gabriel frunció el ceño. No confío en él. Yo tampoco, coincidió Valentina. Pero su interés sugiere que estamos haciendo algo importante, lo suficientemente relevante como para que uno de los empresarios más poderosos del país venga personalmente a investigar. ¿Considerarás su propuesta? La analizaré, respondió diplomáticamente. En los negocios, nunca se cierran puertas innecesariamente. Gabriel sonrió, reconociendo a la astuta empresaria que había redescubierto en ella. Tu padre estaría orgulloso, dijo suavemente. Los ojos de Valentina se humedecieron brevemente. Eso espero. Él creía en construir, no solo en crecer. 2 días después, Valentina viajó a Ciudad de México para la Junta Anual de Accionistas. Era su primera aparición pública importante desde el escándalo, y los medios estaban ansiosos por captarla. En el elegante auditorio de la sede corporativa, Valentina subió al podio vestida con un traje formal pero sobrio, muy diferente de los atuendos ostentosos que solía usar en eventos similares. Distinguidos accionistas, comenzó. Cosméticos Ruiz se encuentra en un punto de inflexión. Los recientes acontecimientos nos obligan a reflexionar sobre el tipo de empresa que queremos ser. Con claridad y pasión, Valentina presentó su visión para el futuro. Una empresa comprometida con la sustentabilidad, la responsabilidad social y la innovación ética. Explicó cómo el proyecto piloto en el pueblo inundado ya estaba generando resultados positivos y presentó. Por un hombre de traje que desentonaba completamente con el entorno. Buenos días, Tortolitos, saludó la anciana. Este señor dice que viene de la ciudad para hablar contigo, Valentina. El hombre se adelantó, extendiendo su mano. Carlos Mendoza, de la Fiscalía General. Necesitamos su declaración final para el caso contra Javier Delgado. La mención de Javier ensombreció momentáneamente el ambiente. El caso había avanzado rápidamente gracias a las pruebas aportadas por Valentina, pero el juicio formal apenas comenzaba. Por supuesto, respondió Valentina. Pase, por favor. Mientras se dirigían al interior, Gabriel intercambió una mirada significativa con doña Esperanza. Ambos sabían lo difícil que sería para Valentina revivir todo el asunto. La reunión con el fiscal duró 2 horas y, cuando finalmente terminó, Valentina parecía agotada emocionalmente. ¿Estás bien?, preguntó Gabriel cuando estuvieron solos. Será un proceso largo, suspiró ella. El fiscal dice que Javier está negociando con la fiscalía, ofreciendo delatar a otros implicados a cambio de reducción de pena. ¿Te preocupa lo que pueda decir sobre ti? No, respondió con firmeza. No tengo nada que ocultar. Me preocupan las familias que perdieron seres queridos en el derrumbe. Han esperado justicia durante años. Gabriel la abrazó silenciosamente, comprendiendo. Él mismo había evitado pensar demasiado en el juicio, en tener que enfrentar públicamente el trauma que había intentado dejar atrás. Estaremos juntos en esto, prometió. Al final, la verdad saldrá a la luz. Mucho tiempo, veía cómo sus sueños y esperanzas para el pueblo comenzaban a materializarse. Gabriel, con una mirada seria, enfrentó a Valentina. ¿Quieres que abandone mi vida por ti? Valentina sonrió suavemente, tomando sus manos sobre la mesa.
¿Y si te dijera que en estas semanas he encontrado más propósito y felicidad que en años de juntas directivas? Gabriel la miró con curiosidad. ¿Qué sugieres? Podríamos encontrar un camino intermedio, propuso Valentina con ojos llenos de entusiasmo. He estado pensando en reorientar parte de la empresa hacia productos naturales y sostenibles. Podríamos establecer una fundación para reconstruir el pueblo, fusionando diseños modernos con las tradiciones locales. Y tú podrías volver a diseñar, pero esta vez teniendo total control sobre los materiales y procesos. Gabriel la escuchaba con interés creciente, una chispa iluminando sus ojos. ¿Estás proponiendo una fusión de nuestros mundos? Exactamente, respondió Valentina, sonriendo con calidez. No tenemos que elegir entre tu mundo o el mío. Podemos crear uno nuevo juntos. Por primera vez desde que se reencontraron, Gabriel sonrió abiertamente, y Valentina vio en sus ojos al hombre que había conocido en la finca. Fuerte, íntegro, capaz de soñar nuevamente. Creo que me gustaría intentarlo, dijo finalmente. Esa noche, bajo un cielo estrellado, ahora despejado tras las tormentas, sellaron su compromiso con un beso que prometía un nuevo comienzo. Sabían que no sería un camino fácil, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos. A lo lejos, desde su pequeña casa temporalmente instalada en la escuela, doña Esperanza los observaba con una sonrisa tranquila. Por fin, después de tanto tiempo, veía cómo sus sueños para el pueblo comenzaban a hacerse realidad. Aquí tienes una versión editada del extracto, manteniendo la esencia y claridad del original. La tensión en su voz era evidente. Cuando los ejecutivos regresaron a la llamada, el presidente de la Junta aclaró la garganta y dijo: Señorita Ruiz, la Junta ha decidido aprobar su propuesta, con algunas modificaciones menores que le enviaremos por escrito. Consideramos que, aunque arriesgada, su visión honra el legado innovador de su padre. Valentina exhaló lentamente, apenas creyendo lo que escuchaba. Gracias por su confianza. No los defraudaré. Al terminar la llamada, se giró hacia Gabriel con una sonrisa radiante. Lo conseguimos. La primera fase está aprobada. Gabriel la abrazó fuertemente, levantándola del suelo en un giro celebratorio. Nunca dudé de ti, dijo con orgullo. Eres la mujer más persuasiva que conozco. Aprendí del mejor negociador. Bromeó ella. Nadie regatea el precio de las gallinas como tú. Riendo, salieron al porche para disfrutar del amanecer. A lo lejos, podían ver las obras de reconstrucción avanzando. Varios arquitectos jóvenes, reclutados por Gabriel, trabajaban con los habitantes locales implementando diseños resistentes a inundaciones. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así? Preguntó Valentina, recostándose en su hombro. Con tierra bajo las uñas y feliz, Gabriel sonrió. Nunca, pero tampoco imaginé que una princesa citadina aprendería a ordeñar cabras. Exprincesa, por favor, corrigió ella con fingida indignación. Ahora soy una empresaria rural con visión global. Su momento de tranquilidad fue interrumpido por la llegada de doña Esperanza, que se acercaba acompañada. Datos recientes muestran que los consumidores prefieren marcas con propósitos claros. El mayor legado de mi padre no fue simplemente crear una empresa rentable, sino una que mejoraba vidas, concluyó. Hoy les pido que me acompañen en este nuevo capítulo, donde el éxito se medirá no solo por las ganancias, sino por el impacto positivo que generemos. Al terminar, hubo un momento de silencio antes de que estallaran los aplausos. No eran ovaciones entusiastas, sino un reconocimiento cauteloso al cambio de dirección propuesto. Durante la ronda de preguntas, un accionista minoritario se levantó. Señorita Ruiz, circulan rumores sobre su relación con Gabriel Mendoza, anteriormente conocido como el arquitecto Miguel Herrera. ¿No considera que esta relación representa un conflicto de intereses, dada la conexión histórica entre él y los escándalos que afectaron a nuestras subsidiarias? La sala quedó en silencio. Era la pregunta que todos querían hacer, pero nadie había osado formular. Valentina mantuvo la compostura, aunque su corazón latía aceleradamente. Mi relación personal con el señor Mendoza es precisamente eso. Personal, respondió con firmeza. No existe conflicto de intereses. Al contrario, su experiencia como arquitecto reconocido internacionalmente ha sido invaluable para nuestros proyectos de reconstrucción. En cuanto a los escándalos mencionados, les recuerdo que el señor Herrera fue legalmente exonerado, y las investigaciones actuales señalan a otros responsables dentro de nuestra propia estructura. Y Esperanza. Era el diseño de una casa para nosotros. Valentina estudió los planos con asombro.
El diseño era magnífico. Una estructura moderna perfectamente integrada con el entorno natural, con sistemas de captación de agua de lluvia, paneles solares y espacios tanto para la vida cotidiana como para el trabajo. Combina lo mejor de ambos mundos, como nosotros, continuó Gabriel. Es lo suficientemente espaciosa para recibir invitados de la ciudad, pero está conectada con la tierra. Tiene oficinas para que puedas dirigir tu empresa desde aquí y un estudio para mis diseños. Es perfecto, murmuró Valentina, profundamente conmovida. Gabriel respiró hondo antes de continuar. La casa es solo una parte de lo que quiero ofrecerte, dijo, arrodillándose frente a ella. Valentina Ruiz, ¿me harías el honor de compartir tu vida conmigo? No solo esta casa, sino todos los sueños, proyectos y desafíos que vengan. Lágrimas de felicidad brotaron de los ojos de Valentina mientras asentía. Sí, Gabriel, 1000 veces sí. El beso que siguió selló una promesa. La de construir juntos un futuro que honrara sus pasados, pero que no estuviera limitado por ellos. A lo lejos, observando discretamente desde un árbol, doña Esperanza sonreía con lágrimas en los ojos. Por fin, después de tanto dolor, podía sentir que su familia encontraba paz. Rosa y Lucía estarían orgullosas. Las aguas que una vez destruyeron vidas ahora habían dado paso a nuevos comienzos. Como un río que eventualmente encuentra su curso natural, Valentina y Gabriel habían encontrado su camino. Asterisco asterisco revisado, asterisco asterisco. La mujer asustada que Gabriel había rescatado de las aguas se había transformado en una líder visionaria, fusionando lo mejor de ambos mundos. Te propongo algo, dijo él de repente. Antes de sumergirnos en todo el trabajo, tomemos un día solo para nosotros. Sin reuniones, sin construcción, sin llamadas. Solo tú y yo. Valentina sonrió, dándose cuenta de que entre tanto trabajo apenas habían tenido tiempo para nutrir su relación. Me parece perfecto. ¿Qué tienes en mente?, preguntó. Es una sorpresa, respondió Gabriel con misterio. Solo necesito que estés lista mañana al amanecer. A la mañana siguiente, Gabriel la llevó a un lugar especial. La orilla del río que los había unido 2 veces. Pero ahora, en lugar del caos de las inundaciones, había una pequeña mesa preparada para un desayuno romántico, rodeada de flores silvestres. Es hermoso, suspiró Valentina, conmovida por el gesto. Este lugar cambió mi vida 2 veces, confesó Gabriel mientras servía café en tazas sencillas pero elegantes. La primera cuando lo perdí todo, la segunda cuando te encontré. Mientras desayunaban, conversaron sin las presiones habituales, redescubriéndose mutuamente. Gabriel le habló de sus sueños arquitectónicos de juventud, y Valentina compartió anécdotas de su infancia privilegiada pero solitaria. Después del desayuno, Gabriel la tomó de la mano y la guió hacia un pequeño montículo cercano. Allí desplegó un plano cuidadosamente enrollado. ¿Qué es esto?, preguntó Valentina, curiosa. Nuestro futuro, si lo deseas, respondió Gabriel con una mezcla de nerviosismo. Enza abrió el cofre y sacó un delicado collar de perlas. Este collar perteneció a Rosa, mi hija, explicó con voz temblorosa. Lo usó el día que se casó con Miguel. Me gustaría que tú lo usaras hoy. Valentina sintió que las lágrimas amenazaban con arruinar su sencillo maquillaje. Doña Esperanza, no puedo aceptarlo. Es demasiado personal. Precisamente por eso quiero que lo uses, insistió la anciana, colocando el collar alrededor del cuello de Valentina. Rosa hubiera querido que Gabriel encontrara la felicidad de nuevo. Y tú, mi niña, le has devuelto la luz a sus ojos. Las 2 mujeres se abrazaron, unidas por el amor que ambas sentían por Gabriel, aunque de formas diferentes. Gracias por aceptarme en su familia, susurró Valentina. Tú construiste tu propio lugar en ella, respondió doña Esperanza con sabiduría, con tus acciones, no con tus palabras. Mientras tanto, en el jardín trasero de la casa, los invitados comenzaban a llegar para la ceremonia. No era una boda ostentosa como habría sido en la antigua vida de Valentina, sino una celebración íntima con unas 50 personas, habitantes del pueblo que se habían convertido en amigos, algunos ejecutivos de Cosméticos Ruiz que habían apoyado la visión de Valentina y unos pocos amigos cercanos de la ciudad. Gabriel, vestido con pantalón claro y camisa blanca de manta, esperaba nerviosamente bajo un arco de flores y ramas entrelazadas que él mismo había construido. A su lado, como padrino improvisado, estaba Carlos, un joven arquitecto que había ayudado a dar vida al evento. Las heridas más profundas pueden sanar.
Las estrellas comenzaban a brillar en el cielo cuando los novios se despidieron de sus invitados, listos para comenzar su nueva vida juntos. No necesitaban una luna de miel en lugares exóticos, habían encontrado su paraíso en ese rincón de México que habían transformado juntos. Su historia, que inició con un rescate desesperado durante una inundación, ahora se convertía en leyenda local, la de un hombre que, sin saberlo, salvó a una millonaria de las aguas turbulentas y que, en el proceso, no solo conquistó su corazón, sino que también cambió para siempre la vida de toda una comunidad. Porque a veces, las historias más hermosas comienzan con una tormenta. Un brillo de admiración en sus ojos. Esa es la Valentina que siempre supe que podías ser, dijo con orgullo. En la sala de conferencias, un murmullo recorría el ambiente mientras Valentina continuaba, con firmeza. Nuestra colaboración no solo es una oportunidad para rectificar errores pasados, sino también para construir un futuro mejor, tanto literal como figurativamente. Si algún accionista considera esto inaceptable, respeto su derecho a vender sus acciones. Su audaz respuesta dejó a muchos atónitos. La antigua Valentina habría optado por disculpas conciliadoras o habría minimizado la relación. Pero esta nueva Valentina estaba decidida a defender sus decisiones, incluso ante los poderosos accionistas. Al concluir la reunión, los resultados fueron mixtos. Algunos accionistas expresaron preocupaciones, mientras que otros mostraron un apoyo entusiasta. Pero lo más importante es que la mayoría decidió darle a Valentina la oportunidad de demostrar que su visión podía ser tanto ética como rentable. De vuelta en el pueblo, Valentina encontró a Gabriel y a doña Esperanza esperándola con ansiedad. Vimos la transmisión por internet, dijo Gabriel, abrazándola. Estuviste magnífica. Tenías razón, añadió doña Esperanza con una sonrisa. Esta muchacha tiene agallas. Valentina se dejó caer exhausta en una silla. Fue intenso. Pero creo que logramos el apoyo necesario para seguir adelante. ¿Y ahora qué?, preguntó Gabriel. Ahora, respondió Valentina con renovada energía, implementamos el plan completo. Fase 1, finalizar la reconstrucción del pueblo. Fase 2, establecer la fundación oficialmente. Y fase 3, lanzar la nueva línea de productos naturales producidos localmente. Gabriel la miraba con un brillo de admiración en sus ojos. Esa es la Valentina que siempre supe que podías ser, dijo con orgullo. Trabajaba en los proyectos de reconstrucción y se había convertido en su mano derecha. Respira, hombre, bromeó Carlos al notar la tensión de Gabriel. Parece que vas a un juicio, no a tu boda. Es que aún no puedo creerlo, confesó Gabriel. Después de todo lo que pasó, encontrar esta felicidad parece merecido, completó Carlos. Y lo es, ambos habían trabajado duro para reconstruir no solo el pueblo, sino también sus propias vidas. La conversación fue interrumpida por los primeros acordes de música tradicional. Todos los invitados se pusieron de pie, dirigiendo su mirada hacia la casa. Valentina apareció del brazo de Santiago, el alcalde del pueblo, quien había aceptado entregarla en ausencia de su padre. Gabriel contuvo la respiración al verla avanzar. No era solo su belleza lo que lo conmovía, sino todo lo que representaba. La mujer que llegó a su vida como una extraña asustada y que ahora era su compañera, su socia, su confidente. Cuando Valentina llegó a su lado, Gabriel notó el collar de perlas y miró interrogante a doña Esperanza, quien asintió con una sonrisa serena. El gesto lo conmovió profundamente, comprendió su significado. La bendición final, el cierre de un ciclo, el permiso para ser completamente feliz de nuevo. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. En lugar de los tradicionales votos, cada uno había escrito una carta para el otro. Gabriel fue el primero en leer. Valentina, cuando te rescaté de aquellas aguas, no sabía que en realidad eras tú quien venía a rescatarme a mí. Claro, aquí tienes el extracto mejorado. Siempre me conoció mejor de lo que yo creía, dijo Valentina suavemente mientras se secaba las lágrimas. Y tenía razón. He encontrado mi camino, y es contigo. Mientras la fiesta continuaba, la pareja se escabulló hacia un terreno cercano donde se estaban colocando los cimientos de su proyecto más ambicioso, la Escuela de Arquitectura Sustentable y Desarrollo Rural Gabriel Mendoza. Los estudiantes llegarán en 6 meses, comentó Gabriel, observando el avance de las obras. Jóvenes de comunidades rurales y urbanas aprenderán juntos cómo construir un futuro mejor. Y mientras tanto, la línea Esencia de la Tierra ya está en las principales tiendas del país, añadió Valentina con orgullo.
Productos naturales, elaborados por manos locales, generando empleos dignos. Se tomaron de las manos, contemplando lo que habían logrado en tan solo un año. La Fundación Nuevo Amanecer ya había construido viviendas en 3 comunidades afectadas por desastres, implementando los diseños de Gabriel. Cosméticos Ruiz había transformado su imagen y prácticas, convirtiéndose en líder en sustentabilidad. Y lo más importante, habían creado un modelo de desarrollo que respetaba tanto las tradiciones locales como la innovación. ¿Sabes qué es lo más hermoso?, reflexionó Gabriel. De la tragedia de mi vida surgió la mayor bendición. Es como el río, respondió Valentina. Destructivo cuando se desborda, pero fuente de vida cuando fluye en armonía. Un grito alegre interrumpió su momento de reflexión. No se detenían ante tormentas ni pérdidas, avanzaban juntos hacia un horizonte lleno de esperanza. Había pasado un año desde la segunda inundación que reunió a Valentina y Gabriel. El pueblo, antes vulnerable y olvidado, ahora resplandecía transformado. Casas resistentes y coloridas se alineaban en calles pavimentadas, y un moderno centro comunitario albergaba una escuela, una clínica y talleres de capacitación. Lo más impresionante era la nueva fábrica de cosméticos Ruiz, donde los habitantes locales, tanto mujeres como hombres, procesaban ingredientes naturales de la región para la exitosa línea Esencia de la Tierra. La casa que Gabriel había diseñado para ellos se alzaba majestuosa sobre una pequeña colina, con vistas al río, ahora domado por sistemas de contención inteligentemente diseñados. Era una armoniosa combinación de modernidad y tradición, con amplios ventanales que permitían que la luz natural inundara cada espacio. Esa mañana especial, Valentina contemplaba su reflejo en el espejo. Llevaba un sencillo vestido blanco de algodón, muy diferente del ostentoso traje de novia que había elegido para su cancelada boda con Javier. Su cabello, adornado con flores silvestres, caía libremente sobre sus hombros. «Te ves hermosa», dijo doña Esperanza al entrar en la habitación con un pequeño cofre de madera tallada. Como una verdadera novia del campo. Valentina sonrió, nerviosa pero feliz. «¿Cree que a Gabriel le gustará?» «Le encantará», aseguró la anciana. Nunca había visto a ese muchacho tan nervioso y emocionado al mismo tiempo. «Una forma bastante conmovedora», comentó Gabriel, envolviendo a Valentina en un tierno abrazo. La música regional se entrelazaba con clásicos modernos, creando un ambiente donde los bailes tradicionales coexistían con ritmos contemporáneos. Era un reflejo perfecto de la nueva vida de Valentina y Gabriel. Una armoniosa fusión de 2 mundos. Durante el banquete, Mercedes, la antigua secretaria de Ricardo Ruiz, se acercó a la pareja con un sobre en la mano. «Señorita Valentina, encontré esto entre las pertenencias de su padre», explicó. «Parece que lo escribió en sus últimos días, pero nunca llegó a entregárselo». Intrigada, Valentina abrió el sobre. Era una carta con la caligrafía temblorosa de su padre. Decía: «Mi querida Valentina, cuando leas esto, probablemente ya no estaré a tu lado. Hay tantas cosas que quisiera haberte dicho, tantos consejos que quisiera darte, pero el tiempo se agota. Solo quiero que sepas que construí este imperio para ti, pero nunca quise que fuera una jaula. Lo creé para darte opciones, no para limitarlas. Mi mayor temor es que te sientas obligada a vivir la vida que yo diseñé, en lugar de la que tú elijas. Mi mayor deseo es que encuentres tu propio camino, que tomes lo mejor de lo que te he dejado y lo transformes en algo que realmente te represente. Y, sobre todo, que encuentres a alguien que te ame por quien eres, no por lo que tienes o representas. Confío en tu juicio, siempre has sido más sabia de lo que crees. Con amor eterno, papá». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Valentina mientras pasaba la carta a Gabriel, quien la leyó con igual emoción. «Parece que tu padre aprueba nuestra unión de una forma bastante conmovedora», comentó Gabriel, envolviendo a Valentina en un tierno abrazo. Doña Esperanza los buscaba para el tradicional baile de los novios. «Vengan, tortolitos», llamó la anciana. «Es hora de celebrar». De regreso en la fiesta, mientras bailaban su primer vals como matrimonio, Gabriel susurró al oído de Valentina. «De campesino a tu esposo, ¿quién lo hubiera imaginado?». Valentina rió, llena de felicidad. «De millonaria perdida a tu esposa. La vida tiene formas curiosas de juntar a las personas correctas». Alrededor de ellos, los habitantes del pueblo, los ejecutivos de la ciudad, los jóvenes arquitectos y los trabajadores locales compartían comida, bebida y risas, demostrando que mundos aparentemente opuestos no solo podían coexistir,
sino también enriquecerse mutuamente. Cuando el sol comenzaba a ponerse, bañando la celebración con una luz dorada, doña Esperanza, sentada bajo un árbol con una copa de ponche en la mano, sonreía satisfecha. Junto a ella, sobre una pequeña mesa, había colocado una fotografía de Rosa y Lucía. ¿Ves mi Rosa?, murmuró a la imagen. Tu Miguel ha encontrado su camino de nuevo y tú, mi pequeña Lucía, tendrás muchos niños aprendiendo en la escuela que lleva el nombre de tu papá. A lo lejos, Valentina y Gabriel compartían otro beso, rodeados por el cariño de su comunidad y la promesa de un futuro construido con sus propias manos. Un futuro donde las aguas turbulentas del pasado se habían transformado en corrientes claras de esperanza, donde un humilde campesino y una millonaria habían descubierto que el amor verdadero trasciende todas las barreras sociales. Estaba ahogándome en mi propio dolor, en mi culpa, en mi soledad. Tú me enseñaste que es posible volver a empezar, que los errores del pasado no definen nuestro futuro. Prometo construir contigo no solo casas y proyectos, sino una vida de honestidad, respeto y amor. Desde las inundaciones hasta la eternidad, mi corazón es tuyo. Valentina, con voz temblorosa de emoción, leyó su carta. Gabriel, llegué a tu vida huyendo de la mía, sin saber quién era realmente. En tu sencillez encontré mi verdad, en tu fortaleza, descubrí la mía. Me enseñaste el valor del trabajo honesto, de la autenticidad, de construir con las manos y el corazón. Prometo estar a tu lado en cada proyecto, cada sueño, cada desafío. Dos mundos que se encontraron en una tormenta y decidieron crear uno nuevo juntos. Te amo por quien eres, por quien fui cuando estaba contigo, y por quienes seremos juntos. No hubo un solo ojo seco entre los asistentes cuando intercambiaron anillos. Eran sencillas bandas de plata que Gabriel había diseñado especialmente, con grabados que representaban el flujo del agua, símbolo de lo que los había unido. Por el poder que me confiere este pueblo y el cariño de todos los presentes, declaró el juez local que oficiaba la ceremonia, los declaro marido y mujer. El beso que selló su unión fue recibido con aplausos, vítores y, en el caso de doña Esperanza, lágrimas silenciosas de alegría y nostalgia. La celebración que siguió fue una vibrante mezcla de tradiciones locales y toques de elegancia. Comida casera servida en vajilla fina y